Bueno, en este segundo vídeo lo que os voy a enseñar un poco es dónde están los elementos que habitualmente utilizamos, ¿no? Que son importantes, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que todas las operaciones están aquí desglosadas en un árbol, ¿no? Este árbol de operaciones, como veis, si yo abro cada uno de estos más, pues se me va desglosando en distintos elementos. Lo utilizaremos en determinadas ocasiones, pero no siempre, ¿no? Cuando nos haga falta o se nos hiciese falta en algún momento determinado. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque normalmente nosotros los elementos que vamos a utilizar para poder programar, que siempre lo vamos a hacer en COP, vamos a hacer este pequeño grupito que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto, si alguien ha instalado la versión 4.0 o la 4.2, que yo también os facilité, os recuerdo que debéis de hacerlo en la 3.2, que es esta versión, porque si no yo luego no voy a poder leer la programación que hagáis, ¿de acuerdo? Y las ventanas cambian un poco con respecto a esta. El funcionamiento es igual, pero cambia en algunos parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, lo importante es que aquí tenemos todo lo que son las operaciones que podemos ir introduciendo aquí. En esta parte de aquí, la parte importante, ¿cuál es? Bueno, pues tendríamos, como cualquier programa que trabaja bajo Windows, tendríamos lo que es un documento en blanco, lo que es abrir un archivo, lo que es guardar un archivo, imprimir, ver en una hoja, etcétera, ¿no? Estos son elementos comunes a cualquier programa de Windows, que además luego los podemos ver aquí también, ¿no? Abrir, cerrar, guardar, guardar como, importar, exportar, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que cualquier programa Windows. Bueno, pues esta parte de aquí, vuelvo a repetir, la parte de programación. Luego tendríamos estas dos pestañitas de aquí, que son las de compilación. ¿Qué significa? Estos son elementos que me sirven para que el propio programa haga una lectura de lo que yo he pretendido programar y me diga si hay o no hay algún tipo de error, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte de aquí abajo me aparecerá si hay o no hay errores. Si no hay errores, perfecto. Si hay algún error, significa que en la programación hay algo que no está bien determinado, ¿no? Luego vamos a ver un ejemplo. Esta parte de aquí es para cargar en la propia CPU, quiero decir, esto es para que nosotros podamos mandar la información desde la CPU hacia el programa, y este es para mandarlo desde el programa hacia la CPU. Esto es para poner el autómata en marcha, cosa que aquí tampoco vamos a poder hacer, y esto para pararlo, ¿de acuerdo? Esto es el play y el stop. Y luego esto es una ventana para visualizar cómo va ocurriendo cada uno de los elementos cuando lo tenemos conectado a un autómata. Vuelvo a repetir, aquí esto es imposible. Bien, esto es un poco lo que nosotros vamos a utilizar. Vuelvo a repetir, este bloque de aquí en el que tendríamos las distintas direcciones, aquí tendríamos los contactos, ¿veis? Si yo introduzco un contacto porque he pisado aquí, a partir de aquí yo puedo elegir qué tipo de contacto es el que quiero, ¿no? Tengo todos estos tipos de contactos. Perdón. Tengo todos estos tipos de contactos. Yo ya, depende de qué es lo que quiera hacer, pues tendré que coger un modelo u otro, ¿no? El habitual, el primero por el que vamos a empezar es este, que es el contacto, digamos, normal, y aquí podemos utilizar un contacto, por ejemplo, negado. ¿Veis la línea que aparece aquí? Negado y normal, ¿no? Estos son los dos primeros que vamos a utilizar. Y esto es la bobina. Esta es la bobina, es la salida. Como veis, después de la salida nunca se puede poner nada. O sea, la bobina es lo último que se pone. Y no debe de haber nunca, casi nunca, no digamos nunca, casi nunca, depende un poco de la programación, más de una bobina en una línea de network, ¿de acuerdo? Solamente en determinados casos se puede hacer. Ya explicaremos cuándo, ¿no? Esta bobina, además, puede ser una bobina del tipo que vamos a ver también de esta, que es una bobina simple, pero también podría ser una bobina del tipo R, que es el reset, o podría ser una bobina del tipo S, ¿de acuerdo? Si yo ahora le dijera esto, que me lo compilara, lo que decíamos antes, pues me va a decir que está con 0 errores y 0 advertencias, ¿no? Pero me dice aquí total de errores 7. Claro, ¿cuáles son los errores? Que me faltan todos los números. ¿Veis que está todo en rojo? Todo esto son errores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo 7 errores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 errores que tengo que corregir. Cuando no me aparezca ningún error, pues entonces será cuando puedo utilizar el programa de forma correcta, ¿de acuerdo? Bueno, ya en el próximo veremos el primer ejemplo de cómo hacer el primer ejemplo de programación en COP.